Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora de derivadas? Si tenía una función, como la que vemos en el dibujo, la función f, ¿podrían pintar la parte donde f es creciente? Si tienen rojo, píntenla de rojo. La parte donde es creciente f. Bárbaro, ahí Brian, Agostina, perfecto. Entre todos va quedando. Perfecto. Muy bien. En esa parte la función es creciente. Ahora, yo lo que quiero conectar es ver qué pasa con la derivada en ese intervalo donde la función es creciente. Entonces, la derivada, a ver, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué debería hacer? Debería hacer rectas tangentes. A ver, hago una recta tangente ahí. Hago otra recta tangente. ¿Qué es la derivada de esas rectas tangentes? ¿Qué relación hay entre la derivada de f y las rectas tangentes esas? ¿Qué cosa de las rectas tangentes es la derivada? Pero, ¿qué es positiva de esas rectas? La pendiente. Claro, la pendiente, la m es positiva en todas esas. Muy bien. Entonces, las pendientes de las rectas tangentes son las derivadas de la función. Entonces, la derivada, ¿qué signo tiene? Claro, la derivada, ¿qué signo tiene cuando la función es creciente? Positivo. Perfecto. Entonces, eso me va a servir para llenar. Si f es continua y derivable en un intervalo, ¿esto cómo lo interpreto? F' es positiva en el intervalo, entonces f es, si la derivada es positiva, ¿qué tendría que poner? ¿Cómo es f? Mayor a 0 sería. La derivada es positiva, entonces f, no, ¿sería mayor a 0? Ah, no. Que sería claro, que crece, sería una función claro, creciente. muy bien. ¿La f crece o decrece? ¿Está bien? En este caso crece. Si la derivada es negativa, ¿qué va a pasar con f? Va a ser decreciente, va a tender a... Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa en el otro pedacito que nos quedó sin pintar, no? En este lo estoy pintando de celeste. Uy, bueno, hagan de cuenta que lo pinté. Ahí la función es decreciente. Si yo hiciera rectas tangentes, ¿qué cosa es negativa de esas rectas? sus pendientes. Claro, las pendientes, la m es negativa, o sea, la derivada, voy a poner la m, así, es negativa. Quiere decir que la derivada, f',
tiene que ser negativa, ¿está bien? En ese cacho, donde es decreciente. A ver, lo voy a poner así con signito. En ese pedazo f' va a ser negativa y en el cacho rojo f' va a ser positivo. Debería ser positivo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces, si sabemos el signo, a ver, completemos el cuadro. Si sabemos el signo de la derivada, si sabemos si f' es positiva o negativa, si sabemos el signo de la derivada de una función, puedo saber si f es, ¿qué cosa? Exacto. Si yo sé el signo de la derivada, sé si f' es positiva o negativa, lo que voy a poder decir de f es si f es creciente o decreciente. ¿Está claro qué signo tiene que tener la derivada? ¿Qué signo tiene que tener la derivada para que f sea creciente? Positivo. Muy bien. Y negativa para que f sea decreciente. Hasta acá vamos, ¿no? Sí, sí. Dale, genial. Bueno, entonces, a ver, un repasito. ¿Qué vieron hoy en la clase de práctica? ¿Qué A la ejercicio? mañana no, o sea, yo no voy. Ah, No sé quién va a la mañana. Buscamos los, ¿cómo era que se llamaban? capaz. Los candidatos a Máximo punto mínimo. crítico, ¿era no? Los máximos Sí, mínimos. sí. Los candidatos máximos mínimos o los puntos críticos, es lo mismo. Sí, sí. Bien. Bueno, nosotros en la última clase vimos cómo hallar esos candidatos a máximos o mínimos. O sea, no es que yo me tenga que acordar nada de memoria, ¿eh? Esto, a ver, yo me hago un dibujito de una función, a ver, voy a hacer un dibujito. Ahí. ¿Pueden marcar si hay un máximo o mínimo en esa función? En ese pedacito que yo hice. Si este es f. ¿Sí? Máximo de un color y el mínimo, porfa, de otro color. Bien, ahí yo veo dos marcas. Estoy viendo dos marcas. Ustedes me dicen, a ver, esto que marcaron acá, ¿qué es lo que es? El máximo. Esa. Máximo, relativo o local. Muy bien. Y el otro, bien, ahí está completando. Perfecto. Y el otro de ahí abajo es el mínimo. Muy bien. ¿Qué pasa con la derivada en cada uno de esos puntos? En el máximo, ¿existe la derivada? Sí, va a ser 0 ahí. Claro, en el máximo sí existe porque es suavecita la curva. De hecho, yo puedo hacer una recta tangente y la pendiente de esa recta tangente es 0. Tendría que dar 0. claro. ¿Y qué pasa en el mínimo? En el mínimo, claro. Y en el mínimo hay un punto anguloso, ¿no? Claro, porque era así. No existiría, claro. Muy bien. Entonces ahí no existe. Entonces, de eso, ¿para qué hice ese dibujito? Para acordarme dónde están los candidatos a máximos o mínimos. ¿Quiénes son los candidatos a máximos o mínimos? Bueno, más vale que tienen que estar en el dominio, ¿sí? Y son los puntos o donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Entonces, los candidatos a máximos o mínimos son los puntos
o donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Pero esta palabra candidato, ¿por qué no dice directamente máximos y mínimos? ¿Por qué solamente es un candidato? ¿Qué podría pasar? Solo son candidatos. Porque puede pasar que la derivada sea 0 y que no haya máximo ni mínimo. ¿Está bien? Que f' sea 0 y no haya nada. Y no haya nada. ¿Se les da algún ejemplo? ¿Alguna función donde la derivada sea 0 pero que no haya extremo? Muy bien, la función x al cubo. ¿En donde la derivada vale 0? Ay, no me da luz. La función x al cubo, la derivada de x al cubo, todos la sabemos. A ver, 30 segundos para que me digan la derivada de x al cubo. 3x al cuadrado sería. Esa, muy bien. 3x al cuadrado. Eso va a valer 0 cuando la x valga 0. claro, cuando la x valga 0. Y en 0 no hay ni máximo ni mínimo, ¿sí? Entonces, por eso es que solo son candidatos. También podría pasar que no exista o que no exista la derivada. Ay, chico. Y tampoco haya extremos. Y no haya extremos. Este creo que no les di ejemplo. ¿Se les ocurre alguno a ustedes? Donde exista la derivada pero que no haya extremos. ¿Podría ser una de valor absoluto? Pero el valor absoluto sí hay extremo. Ah, sí. La que tiene un aire a la x al cubo, pero acostada. Es la raíz cúbica de x. Guachi, es así. Raíz cúbica de x, la tangente sería vertical. Ahí no hay extremo. ¿Está bien? No existe en 0 f de x, vamos a poner raíz cúbica de x. Ahí en 0 no existe la derivada, pero no hay ni máximo ni mínimo. O sea, al final, ¿qué conclusión sacamos? Los candidatos nomás. Los candidatos a máximos o mínimos, ¿quiénes son? Candidatos a máximos. Todo el dominio de la derivada de 0 en la quita. Derivada de 0 o no. No tengo forma de hacer que esto titile, pero si pudiera, haría eso, que esto titile. Los candidatos a máximos o mínimos son los puntos del dominio donde la derivada de 0 o no existe. Que esos se conocen como puntos críticos. Es un nombre nomás. En vez de decirle candidatos a alguien más fashion, puntos críticos. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Son candidatos nomás, candidatos. Entonces, lo que habíamos aprendido a hacer es chequear si esos candidatos son máximos o mínimos. A ver,
Voy de nuevo al dibujito donde tenemos lo del máximo y el mínimo. Ahí. Ahí. ¿Por qué ese que está en... ¿Por qué el máximo es un máximo? ¿Qué tuvo que pasar para que sea un máximo? ¿Qué tiene que pasar? Bien criollito, o sea, ¿qué tendría que hacer con el dedo, digo, para que haya un máximo? Si lo evaluamos en ese punto, en la parte izquierda, tiene que la pendiente tiene que ser positiva y en la parte derecha tiene que ser negativa. Bueno, tuyo es súper catedrático, espectacular, ¿eh? Claro, o sea, lo que yo pensaba, digo, para que haya un máximo, ¿sabes qué tiene que pasar? Está perfecto lo que dijiste, ¿eh? Con la función tiene que ir subiendo, subiendo, hay un máximo. Sube, 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 hasta que llega al máximo y después Baja. empieza a bajar, ¿no? Eso está claro. ¿Está? Y lo del mínimo, ¿por qué hay un mínimo? ¿Qué tiene que pasar para que haya un mínimo? Y ahí es al revés. Exacto. Ahí la función decrece, o sea que baja y después llega a un punto donde llega al mínimo y después sube. Exacto. Va bajando y después tiene que subir. Muy bien. Y lo que nos dijo Luca, él ya analizó o lo cotejó esto del crecimiento con el tema de la derivada. ¿Por qué? A ver, lo del máximo. Vamos a poner acá máximo. Uy, no me escribe. No sé qué le pasa a mi lapicito. Ahí está. Máximo. Y acá voy a poner mínimo, ¿no? Entonces, la función debería ser algo así. Lo puedo hacer que sea derivable o no. A ver, lo voy a hacer que no sea derivable. Ahí. Entonces, como ustedes dijeron, si esto es f, la función tiene que crecer y después decrecer. Bueno, a ver. Pero si f crece, la derivada, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0 tendría que ser. Claro, f'. No me quiere andar mi lápiz. F' tiene que ser positiva, ¿sí? Porque yo sabía que la función crece, entonces f' tiene que ser positiva. Y si la función decrece, f', ¿qué signo tiene? Negativo. Sí. Es menor a 0. Está Negativo. bien, negativa, menor a 0, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, para que haya un mínimo, a ver, con la función, vamos primero con f y después vamos a ver qué pasa con f'. A ver. La f tiene que pasar de decrecer hasta que llega al mínimo y después Y después sube. muy bien, crece. Entonces, si decrece en la primera parte, la derivada, ¿qué signo tiene? Negativo. Muy bien. F' es negativa. No se entiende nada, pero dice negativo ahí. Y en la parte que crece, la derivada, ¿qué signo tiene? Tiene signo positivo. ¿Está claro? Eso
se conoce como criterio de la derivada primera para determinar extremos. Siempre, una vez que yo encuentro los candidatos, tengo que chequear ese cambio de signo de la derivada primera. Que el cambio de signo de la derivada primera, recuerdo que es un cambio de crecimiento de f. ¿Está bien? Entonces, ya habíamos hecho un ejemplo, ahora preparé para que hiciéramos uno más. Esto que están viendo acá les va a servir para el ejercicio S1 y S2. ¿Está bien? Bueno, hacemos un ejemplito más, porque eso no sé si había quedado muy claro. ¿Estamos? Vamos a buscar los máximos y mínimos de esta función. ¿Está bien? Ese es nuestro objetivo. Vamos a buscar máximos y mínimos de esa función. Hay dos pasos, entonces, dos pasos. Primero, buscar los candidatos y después chequear. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Va. Voy a ponerle en una pantalla blanca. Bien. ¿Se acuerdan cuál era la función? F de x igual a x por el logaritmo natural de x, ¿no? Sí, esa era. Bueno, punto 1. Candidatos. ¿Quiénes eran los candidatos? Puntos del dominio. Tendríamos que calcular la derivada, ¿no, profesora? Claro, yo lo escribo para acordarme. Puntos del dominio, tales que, muy bien, la derivada, que no la tengo, la voy a necesitar seguro, es 0 o donde no existe la derivada. Muy bien. Bien. Bueno, vamos paso a paso. A ver, puntos del dominio. ¿Alguien sabe cuál es el dominio de esta función? X por el logaritmo natural de X. ¿Puedo poner cualquier X que se me ocurre? No. Lo que me está jodiendo ahí, perdón por la palabra, es el logaritmo. ¿A qué número se puede calcular el logaritmo? Claro, los positivos nomás. ¿Está bien? Entonces el dominio de esa función es de 0 a más infinito o los reales positivos. ¿Está bien? Bueno, entonces a ver, puntos del dominio, vuelvo a escribir todo, pero ahora que ya saqué puntos del dominio, y donde dice dominio yo ya sé que es de 0 a más infinito, muy bien. Tales que derivada, a ver, no la hice yo. ¿Alguien la puede hacer la derivada? Háganla acá abajo y después la borramos, pasamos el limpio. Derivada, ojo ahí, ojo, es un producto, vamos. ¿Quién se anima a hacer la derivada? Reglita del producto. Yo voy a poner directamente el pasado en limpio, F', entonces quedó logaritmo de X más 1. Esto recordamos que fue hacer la reglita del producto. Bien. Bueno, entonces,
Entonces, donde dice f', ¿qué pongo? F'. Lo que yo obtuve. F' es logaritmo de x más 1. Igual a 0. Después lo resuelvo. Después vamos de a poco. O dice, no existe f'. ¿Y este cacho cómo se hace? A ver, lo que hacemos es sacar el dominio de f'. Dominio de f'. Entonces, ¿qué es lo que tendría que estar mirando yo? F', ¿no? Acá. Miren f'. ¿Cuál es el dominio de f'? El dominio de f' tendría que ser el mismo que el dominio de la función original. Sí, me queda el mismo, ¿no? Porque tengo logaritmo de x y de nuevo, los x tienen que ser positivos. O sea que me quedo el mismo al final. O sea que ¿hay algún punto del dominio de f donde no existe la derivada? ¿Se entendió la pregunta? Parece rebuscable. ¿Algún punto del dominio de f, de acá, donde yo no pueda derivar? Para los valores negativos podrían ser. Claro, pero no profe, están acá. O sea, a ver, lo que quiero decir, como estos dos son iguales, ¿está claro? Eso se ve que son iguales. Claro, porque tienen el mismo dominio. Son iguales f y f'. Entonces quiere decir que f' existe para todo x en el dominio de f. Acá. Uy, eso quería borrar. De f. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado? Acá hay algo importante. Jamás puede quedarles el dominio de f' más grande que el dominio de f. Eso es un error, ¿sí? El dominio de f tiene que ser más grande o igual que el dominio de f'. ¿Está bien? F' no puede tener un dominio más grande porque es la derivada de la función f. ¿Eso está claro? Entonces, ¿cómo sería, profe, el dominio de f? O sea, el dominio de f' no puede ser mayor al dominio de f, ¿no? Exacto. Entonces, eso lo voy a anotar. Esto es como un asterisquito, es como algo que me sirve para más luego ponerle. Entonces, ojo, el dominio de f siempre es mayor o igual a esto, en algún sentido, mayor o igual. Esto no sé, no está bien dicho matemáticamente, está contenido, se dice. El dominio de f', bueno, lo voy a decir en criollo, pero no está bien matemáticamente. ¿Alguien estudia matemática acá? Después me va a retar. El dominio de f siempre es mayor o igual al dominio de f'. O sea, el dominio de f' tiene que ser más chiquito o el mismo. No puede ser más grande, nunca. ¿Está? ¿Eso está claro? El dominio de f' siempre va a ser más chico o el mismo. ¿Está bien? Parece que eso no queda muy claro.
¿Por qué? ¿Por qué no puede ser más grande, chicos? Porque f', esto es bastante sencillo, digamos, a ver, f', ¿qué es? El límite, o f' de A, ponele. Límite cuando x tiende a A, ¿se acuerdan cómo era? La formulita para f'. F de X menos F de A sobre X menos A. Muy bien, f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, ¿ven este pedacito que está acá? F de A dice, F de A. O sea que el A tiene que estar en el dominio de F. ¿Está bien? Es necesario que el A esté en el dominio de F. Por eso, el dominio de F' es o más chiquito o el mismo que el de F. Nunca va a ser más grande el dominio de F', no puede ser más grande que el dominio de F, ¿sí? Porque para calcular la derivada yo necesito que A esté en el dominio de F. ¿Estamos un poco mejor ahí o no? Sí, profe, ahí quedó. ¿Quedó mejor? Y ustedes dirán, ¿y para qué me está diciendo todo esto? Bueno, entonces ya habíamos sacado puntos del dominio de F, que es todos los reales positivos, tales que la derivada, puse quién era la derivada, logaritmo de x más 1, igual a 0, igual a 0, quiero decir. Y les estaba explicando cómo hacer este. Les aconsejé que hicieran el dominio de f', en este caso era el mismo. Entonces, como son iguales estos dos, significa entonces que f' existe en todo x, del dominio de f. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Supónganse que el dominio de f es esto que está pintado de verde. Y el dominio de f' es esto que está pintado de violeta. Entonces, ¿alguien me puede decir en dónde no existiría la derivada? Si el dominio de f' es el de violeta, ¿dónde no existiría la derivada? 0. Marcarlo. A ver, ¿se animan a marcarlo? Ahí en el dibujito. Claro, en ese puntito rojo no existe la derivada. ¿Está bien? Que no es el caso nuestro, porque en los dos nos quedó igual, los dos dominios. ¿Está? Bien, ese era un ejemplo para que si alguna vez les toca diferente el dominio de f que el de f'. Va, sigamos. Entonces, ¿cuáles son los candidatos? Ni idea. O sea, ¿qué pasa? No terminé yo de resolver esto. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de resolver eso. Logaritmo de x más 1 igual a 0. ¿Y ahí? Profe, ¿por qué sería igual a 0? Porque eran los puntos donde la derivada es 0. Ah, ahí está. Había que igualar la derivada a 0. ¿Está bien? Entonces Sí. ahí despejamos. El 1 pasa restando. Y ahí, ¿se acuerdan la definición de logaritmo?
¿Qué es este numerito? Es el exponente, a ver, el logaritmo en base a de b es c. ¿Qué es este c? Es el exponente de la base. Exponente de la base, para que les dé b. Entonces, este menos 1 es el exponente de la base. ¿Cuál es la base del logaritmo natural? El número e. Entonces, ese menos 1 es el exponente del e, para que les dé x. O sea que ese es el candidato que tenemos. ¿Está bien? Es el único candidato. Vamos. Vamos a la otra hoja que no me pasa la pantalla. Acá está. Entonces, el paso 1 me aportó candidatos solamente x igual a e a la menos 1. ¿Está bien? E a la menos 1, que no tengo idea qué número es. ¿Alguien lo puede sacar? ¿Cuánto da e a la menos 1? Más o menos, aproximadamente. 0,36. 0, sorda la vieja, no escucha. 36. 36. Bueno, entonces, vamos con el paso 2. Era el chequear ese cambio de crecimiento de f. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, el cambio de signo de ¿quién? De f'. Claro, de f'. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacía? Escribí en la recta el dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? Vamos a pintarlo. Dominio de f, si lo tienen en mente. El dominio de f era de 0 más infinito. 0 más infinito. Entonces, vamos a poner así 0, o sea, todo esto. Bueno, sigue para allá. Listo. Bien. En ese dominio, marquemos el candidato. ¿Dónde estaría? A ojímetro. Pongan el candidato. Y ahí nomás del 0 estaría. Sí. Bueno, hagamos una super escala. Ponele que este es el candidato. ¿Qué sé yo? Este es el e a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿en cuántos intervalitos me queda partido el dominio? Antes del e a la menos 1, entonces sería este cacho, y En uno solo te quedaría partido, ¿no? en 2, el verde y el, o sea, lo que está Sí. antes y lo que está después del e a la menos 1. Bien, entonces, a ver, vamos a pasar en limpio los intervalos. Los intervalos serían de 0 hasta el e a la menos 1 o 0,36, ¿no? Que me habían dicho. Y el otro intervalito sería de e a la menos 1 hasta más infinito. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es, en el primer renglón, averiguar el signo de la derivada para de ahí ver qué pasa con f, si crece o decrece. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo averiguamos el signo de la derivada? A ver, ¿alguien se acuerda quién era la derivada? ¿Cuánto nos había dado? Logaritmo natural de x más 1.
Perfecto. Entonces, ¿cómo voy a averiguar el signo de la derivada? Voy a poner un numerito que esté en el intervalito verde y lo voy a reemplazar en la función derivada. ¿Está bien? Un numerito que esté acá, entre el 0 y el 0,36. ¿Quién puede ser? ¿Qué sé yo? No sé. 0,2. Sí, 0,2, 0,25. 0,25. ¿Está bien? Cualquiera que esté acá adentro. Bueno, entonces, qué sé yo, a ver, 0,25, no sé. Y fíjense si la derivada da positiva o negativa con esto. No me importa cuánto da, me importa si da positiva o negativa. Reemplacen la X. Logaritmo natural de 0,25 más 1. A ver cuánto da. El signo nomás. Yo creería que debería dar negativo, pero no sé. Sí, profe, Lo da único que se negativo. reemplaza, profe, es la E, ¿no? ¿Nomás? La X, acá, Ah, sí, ahí está. en la derivada. Claro. ¿Tienen cálculo? Sería logaritmo natural de 0,25 más 1. Y nada más concéntrense en si da positivo o negativo. Negativo. Entonces pongo negativa. F' pongo negativa. Negativa. ¿Está bien? No me interesa cuánto. A ver acá. Ahora un numerito que esté en el intervalito rosado. O sea, que sea más grande que el 0,36. Y podría ser 1. 0,5, por eso. 1 también. 1, 800. Y daría positivo ahí. Bueno, yo quiero poner 100. No sé si era hinchacoquito, ¿no? Entonces, logaritmo natural de 100 más 1. ¿Cuánto da? Y eso da 5,6 Ah, bueno. y otro O sea que montón de el números. signo, concentrándonos en el signo, positivo. Entonces, positivo. Entonces, si la derivada era negativa, ¿qué pasaba con la función? Derivada negativa. Era Decrece la decreciente. función. Decreciente. Pueden poner así o ponen decreciente, que es como a ustedes les gusta. Positiva, entonces la función crece. ¿Qué va a haber acá entonces? Fíjense, si viene bajando y después empieza a subir. ¿Qué va a haber? Va a haber un mínimo. Muy bien. Hay un mínimo relativo. Perfecto. ¿En dónde? En x igual a e a la menos 1. ¿Está bien? El mínimo, lo que se llama el mínimo, es la imagen del e a la menos 1. Hacen otra. ¿Ya habían copiado? Perdón. Avísenme si puedo cambiar. ¿Ya? Sí, creo que sí. Bueno, entonces, el mínimo es la imagen de ese e a la menos 1. ¿Sí? Ese es el mínimo.
¿Y ese mínimo cómo lo encuentro? Si me dice f de e a la menos 1, ¿en dónde reemplazo? En la X, ¿no? Claro, en la La f, función original. en la original, Claro, que en la era, función original. muy bien, entonces me queda e a la menos 1 por logaritmo natural de e a la menos 1. Y listo, ese es el mínimo. ¿Estamos? ¿Muy difícil? ¿Un poco? No, lleva bastante proceso, pero no es tan difícil. Hay que ser muy cuidadoso nomás. ¿Hacemos otro? Siempre los mismos pasos. Pero miren ahora. De nuevo quiero los máximos y mínimos. Máximos y mínimos. ¿Y qué dato les doy? Les doy, a ver, miren ustedes, ¿qué les doy de dato? Nos das directo a la función f', nos das. Charán, les doy f'. Y yo lo que les quiero los máximos y mínimos de f, no va así de f', máximos y mínimos de f. Lo mismo que venía haciendo antes. ¿Y ahora? ¿Y cómo hacemos, profe, para hacer el proceso inverso Ni idea. de pasarlo? No, que ustedes tienen que hacer lo mismo. O sea, ¿cómo eran los pasos? ¿Cuál era el paso 1 y el paso 2? Paso 1, ¿qué era? Ya veo cómo nos arreglamos con esa cosa. Era buscar los candidatos, ¿no? Ustedes Sí. no se dejen abrumar. Ustedes les damos otra cosa, pero no importa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Candidatos. Dale, candidatos. ¿Cómo era? Ahí, Agostina, puntos del dominio. Vamos. Puntos del dominio de F. ¿Cómo seguía? Tales que Las derivadas de cero no existen. siempre igual. Ya vemos cómo nos amacamos en este caso, pero bueno. La derivada de 0 o no existe. ¿Está bien? O no existe, perdón. Faltó tacha. ¿Hasta ahí vamos? Y el paso 2 era eso de chequear. Chequear. Bueno, ¿les parece que cambie de pantalla? Pero me queda todo amontonado acá. Tienen en mente el dato, ¿no? Y me lo dictan. Sí, profe. Bueno, entonces era 1, puntos del dominio. Estamos con los candidatos. Candidatos. Entonces dijimos punto del dominio. ¿Del dominio de qué? El del dominio de F. De F. Tales que la derivada es 0 o la derivada no existe. ¿Y cuál era el dato, perdón? ¿Qué es lo que tenía como dato? F' teníamos. ¿Quién era? ¿Se la acuerdan? X al cubo menos 4x al cuadrado. Bueno. ¿Cuál será el dominio de F? ¿Cuál es el dominio de F'? El de F', todos los reales. ¿Y qué les había dicho yo?
¿el dominio de F puede ser más chiquito? No. No. Tiene que ser igual ¿O más grande? o más grande, sí. ¿Y puede ser más grande? El dominio de F, sí. Pero si el dominio de F' es todos los reales. No hay más grande que eso, ¿sí? No hay más grande que eso, sí. Claro, o sea, esto es lo más grande que puede ser. Entonces, ¿se ve? El dominio de F va a ser también todos los reales, porque el de F' es todos los reales. ¿Se entiende? ¿Está bien? A ver, ¿y cómo seguiría? Dice F' igual a 0. ¿Tengo F' yo? Sí. Claro. Entonces, ¿qué puedo poner? Donde dice F', ¿quién es F'? X al cubo menos 4x al cuadrado. Exacto, ya la tengo. Ni siquiera tengo que derivar. ¿Se ve? Y ahora sigo. O no existe F'. Pero a ver, ¿cuál era el dominio de F'? Todos los reales. O sea que siempre existe F'. Esto no me da ningún candidato. Siempre existe F'. A veces me aporta candidatos, otras no. Acá en este no. Entonces, este no me da ningún candidato. Continúo con los candidatos acá. A ver, resuelvo esta ecuación. Resuelvo. ¿Está bien? ¿Cómo hago para resolver esta ecuación? ¿Qué se les ocurre ahí? X al cubo menos 4x cuadrado igual a 0. ¿Qué puedo hacer? Podemos sacar factor común X, ¿no? Claro, con el menor de los exponentes sería x al cuadrado. Me queda Sería X al cuadrado sobre X menos 4. menos 4. Perfecto. Entonces ahora tengo una multiplicación que da 0. ¿Cuándo una multiplicación da 0? Cuando es multiplicado por 0. Uno de sus factores. Exacto. Cuando alguno de estos es 0. O esta cosa es 0 o esta cosa es 0. ¿Está bien? La regla de la casita en algún, no sé, le ven como un techito, qué sé yo. Bueno, a ver. Y resuelvo cada uno. Acá x cuadrado igual a 0, me queda x 0. X menos 4 igual a 0, despejo X, ¿qué me queda? 4. Sí, señor. Entonces, pasemos en limpio. ¿Cuántos candidatos tenemos? 2, 0 y 4. Muy bien. Entonces, a ver el paso 1. A ver, para. Yo tenía F', que ya me la olvidé. X cubo, menos no me acuerdo. ¿Cómo era? La de X cubo menos 4x cuadrado, ¿no? Entonces, candidatos fueron los puntos del dominio de F, tales que F' es 0 o F' no existe. Y me dieron como candidatos, obtuve el 0 y el 4. ¿Está bien? Ya tengo el paso 1. El paso 2. Paso 2. Chequear cambio de crecimiento de F
que lo analizo con el cambio, con el signo de f'. Con el signo de f'. Entonces lo que hacíamos era poner el dominio de la función f. El dominio de f lo tenía. ¿Quién era? Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. Bueno, ahora ahí voy a marcar en esa recta, que son todos los reales, vamos a marcar los candidatos que obtuvimos. ¿Quiénes son los candidatos? Serían 0 y 4. 0 y 4. 0 y 4. Y entonces, ¿cuántos intervalos me van a quedar? 3. 3. Exactamente. Acá tenemos uno, otro y el otro intervalo. ¿Está bien? Entonces sería, ¿cuáles serían esos 3 intervalos? A ver, así los voy a copiar en la otra hoja. Entonces dijimos, desde menos infinito hasta 0 era un intervalo, el otro, De 0 a 4 y de 4 a más. muy bien, de 4 más infinito. Muy bien, perfecto. Y vamos a averiguar el signo de f' en cada uno de esos intervalitos. Para de ahí, del signo, yo voy a sacar si f crece o decrece. Signo de f'. ¿Pero tengo f' yo? ¿Teníamos f'? Sí. Sí, teníamos. Claro, f' era el dato. Era, uy, ya me olvidé. Para. X era x al cubo menos 4x al cuadrado. F' x cubo menos 4x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar un punto en cada intervalito. Voy a tomar un punto en el intervalito rosado. ¿Quién puede ser, por ejemplo? No le den vuelta, sí, el primero que se les ocurra. Menos 1. Dale, Menos 1, menos 2, menos 1. cualquiera. F', díganme si da positiva o negativa, no importa cuánto. Solamente quiero saber si es positiva o negativa. Tengo que hacer menos 1 al cubo menos 4 por menos 1 al cuadrado. Negativa. ¿Negativa? Bueno. Negativa. Negativa. Ahora, un numerito entre 0 y 4. Por ejemplo, qué sé yo, cualquiera. 2. Muy bien. Ahora díganme si f' da positiva o negativa. Negativa. Da negativa, menos 8 da. Ok. Entonces, negativo. Negativo de nuevo. Mira vos. Bueno. Y acá. Un numerito en ese último intervalo. Por ejemplo, qué sé yo. No sé. 5, 8, lo que sea. No importa. 10, 800. 10 voy a poner. Oh, es re grande el 10. Nada más díganme si da positivo o negativo. ¿Cómo? Perdón. Da positivo.
Positivo. Positiva. Bien, positiva. Entonces, si la derivada era negativa, ¿qué pasaba con la función? ¿Crece o Era decreciente. decrece? Decreciente. Si la derivada es negativa, decrece de nuevo. Derivada positiva, Crece. Empezó a crecer la función. entonces, ¿qué saco? ¿Qué está pasando acá en 4? Hay un punto anguloso. No, pero Hay un mínimo. lo que quiero Un punto sacar crítico sería. era punto crítico porque la derivada valía 0. Esto es una representación mía, no sé si queda así anguloso, ¿eh? Ah, ok. Lo que sí veo es que cambia de decrecer a crecer, o sea que ahí hay un Un mínimo. claro, Mínimo relativo. hay un mínimo. ¿Y en 0 hay algo? No hay nada. No. El mínimo es la imagen del 4. F de 4. ¿Puedo sacarlo a F de 4? ¿Puedo obtener F de 4? No, porque no tenemos la función original. Exacto, lo único que tengo es la derivada. O sea que me quedo ahí. El mínimo está en F de 4. Vamos hasta acá. Entonces, los pasos eran los mismos, ¿sí? Los pasos fueron los mismos. Saqué los candidatos, puntos del dominio de F, donde la derivada es 0 o no existe. Lo único que era más fácil que el anterior, ¿por qué? Porque yo en este, para sacar los candidatos, tuve que derivar en el primero, en el que había hecho antes. Y en este que hice ahora no me hizo falta derivar. ¿Por qué? Porque ya nos dieron la derivada de la función. Ya les di la derivada, exacto. Muy bien. A ver, vamos a hacer uno más. Uno más. Ahora, ¿cuál es el dato? De nuevo, lo que yo quiero es máximos y mínimos relativos. Pero ¿cuál es el dato acá? Ahora nos dan la gráfica de la derivada. Muy bien. Les digo que f es continua en todos los reales y me dan el gráfico de f'. De f'. ¿Está bien? Pero ustedes no se dejen marear. No se dejen marear. Tienen que seguir los pasos. Primer paso. Busco los candidatos. ¿Quiénes eran los candidatos? Punto del dominio donde la derivada es 0 o no existe. Muy bien. Puntos del dominio. Dominio de f, donde la derivada es 0 o no existe. Uy. No. No quería que me quedara tan apretujado.
Bueno, a ver, el dominio de F. ¿Lo tengo? Fíjense en los datos. ¿Tengo el dominio de F? Sí, de menos a infinito a más infinito. ¿Dónde dice Son todos dominio? Fíjense dónde dice datos. bueno, que F es continuo en todos los reales, te dice. Claro, F es continuo en los reales. O sea que, ¿cuál es el dominio de F? Todo lo real. Todos los reales. ¿Cómo menos 2, Agostina? Ahí no entendí. Cualquier cosa que no se entienda me paran, ¿eh? Dominio de F, todos los reales. Tales que, a ver, y ahora me falta ver cuando la derivada es 0 o cuando no existe la derivada. Uy. No existe F'. ¿Está bien? Eso es lo que venía haciendo hace un rato. A ver, ¿qué hacía para ver ese de cuando no existe la derivada? ¿Cuál fue el consejo mío? Que encuentren qué cosa. Era encontrar el dominio de la F'. función. De la función derivada, o sea, el dominio de F'. Entonces, si yo tengo el dibujito ahí de F', ¿podemos sacar el dominio de F'? ¿Para qué X hay dibujito? Sería para todos los reales menos el 3. Claro, ¿se ve que en el 3 no hay dibujito? Sí, profe. Bueno, entonces esto es todos los reales menos el 3. Entonces, ya veo qué pasa con eso de la derivada. Si yo tengo que ver dónde no existe la derivada, fíjense, yo tenía el dominio de R. El dominio de R, el dominio de F era todos los reales. El dominio de la derivada, si yo lo tengo que dibujar, son todos los reales menos el 3. Todo esto. Todo esto. ¿Dónde no existe la derivada? El 3. Claro, ¿se ve eso? Entonces de acá yo puedo concluir que no existe F' en X igual a 3. ¿Está bien? Eso es un candidato. Y ahora vamos a ver en la próxima reunión, porque se me corta ya, cómo sacar cuando la derivada es 0. ¿Sí? Vamos a ver eso. ¿Cómo sacar cuando la derivada es 0? Bien, entonces, los pasos son los mismos. Los candidatos son los puntos del dominio, que ahí me decía que F era continuo en los reales, entonces el dominio de F me lo dan, todos los reales. Sigo. Donde la derivada es 0 o no existe la derivada. Entonces me estaba concentrando en esa parte, cómo responder donde la derivada es 0 o no existe. ¿Bien? Esa parte. Para la parte de no existe, mi consejo siempre había sido, bueno, busca el dominio de F'.
yo tengo el dibujito de f'. El dominio era ver para qué x hay dibujito. Entonces, eso era el dominio de una función. Entonces, ahí se dieron cuenta ustedes que en el 3 no había dibujitos, ¿sí? Entonces, el dominio de f' eran todos los reales menos el 3. ¿Qué estoy sacando? Que la derivada no existe en 3. Ahora me falta este pedazo. Ver cuándo la derivada es 0. ¿Cuándo es 0? Lo que me están pidiendo es que la y sea 0 en el dibujito. ¿Pueden marcar quién es la recta y igual a 0? Y igual a 0. Ahí Tomás dice, en x igual a 0 hay un punto anguloso. Es un punto anguloso, pero ¿de qué función? ¿Quién es la que está ahí dibujada? La f'. Claro. De f'. Claro, es un punto anguloso, pero de f', ¿sí? Yo acá me estoy quedando a ver. Esto, a ver, voy a escribir de nuevo. F' de x igual a 0. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Para qué x? ¿Para qué x? La derivada es 0. Puede ser, profe, para los x que iguales a 3. Iguales a 3. ¿Dónde está el y igual a 0? ¿Para qué x la derivada de 0? Lo único que me están... Cuando yo les pregunto, a ver... para. Esa recta que está ahí es x igual a 0. Acá lo que yo no sé son los x. La que vale 0 es la y. Y vale 0. Y 0 no es ni más ni menos que esto. O sea, profe, la recta sería en el eje X, no en el eje Y. Y igual a 0 es el eje x, sí. Entonces, ¿en qué x corta a esa recta? La función que está dibujada. ¿En 0? ¿En 0? No, si está allá arriba. Menos 2 no lo corta. En menos 2. Lo de las raíces, ahí está. Claro, como dice Tomás. No son ni más ni menos que las raíces f' igual a 0. Exacto. F' igual a 0. Lo que necesito buscar es las raíces de la derivada. Busco las raíces. Uy, no me deja escribir. Las raíces de la derivada. ¿Está bien? Las raíces de f'. Entonces, las raíces, ¿dónde están? Aquí, muy bien. En 2 y 4. ¿Está bien? En x igual a menos 2
x igual a 2 y x igual a 4. ¿Estamos? A ver. Entonces, este caso era diferente. A ver, si yo parto del gráfico de f', los candidatos son los mismos, ¿eh? Candidatos, puntos del dominio de f, tengo que ver cómo lo saco, tales que la derivada es 0 o la derivada no existe. Esto los busco, son las raíces de f'. Así los busco en el dibujo, ¿sí? Y en este hay que comparar el dominio de f', comparar con el dominio de f. ¿Estamos? Entonces, en este ejemplo, los candidatos fueron -2, 2, 4 y donde no existía era en 3. 3. ¿Está bien? Entonces, vamos con el paso 2. Vamos con el paso 2. Paso 2 era el chequear, cambio de crecimiento, de f, que lo íbamos a hacer usando el signo de f'. ¿Está bien? Entonces, teníamos el dominio de f, que eran todos los reales, y acá marcaba los candidatos. Los candidatos fueron -2, ¿qué más? 2, 4 y 3 me parece, ¿no? En 3 no existía, profe. Está bien, pero era un candidato. Bien. ¿Está bien? Pues los candidatos son o donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Es un candidato. Bueno, y acá, ¿se animan a dictarme los intervalos? Acá hay bocha de intervalos. 5 ahí, ¿no? Parece que sí, a ver. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Entonces vamos a pasar en limpio. Primer intervalo. De menos infinito a -2. El otro. De 2 a 2. De menos De 2. menos 2 a 2, digo. Sí. El otro. De 2 a 3. Muy bien. El otro. 3 a 4. De 4 y de 4 a más infinito. Y lo que iba a hacer es ver el signo de la derivada. El signo nomás de la derivada. Bueno. Entonces ahí me tengo que ir al dibujito. A ver. Tengan en mente esto. Vamos al dibujito de f'. Bien, entonces, el primer intervalo, ¿se lo acuerdan? Era de menos infinito hasta -2. ¿Está bien? La derivada puede ser, tiene dos signos, ¿no? O f' es positiva, o f' es, los signos no hay mucha vuelta, o es positivo o es negativo. ¿Está bien? ¿Cuándo es positiva una función?
¿Qué tengo que ver en el dibujo? Para que sea positiva, tiene que quedar arriba del eje X. Ahí es positiva. Negativa cuando queda por debajo del eje. ¿Sí? Por debajo del eje. Bueno, entonces, en el intervalo de menos infinito a menos 2, ¿es positiva o negativa la función derivada? Negativo. Negativa porque está debajo del eje X. ¿Se ve? Es este pedacito, está por debajo del eje. Es negativa y es creciente. Pero no me importa lo de creciente o decreciente en principio. Eso sería importante para f. Si yo tuviera f, sí puedo decir si f es creciente o decreciente. De la derivada nada más el signo, por ahora. El signo. ¿Está claro? Solamente el signo me interesa. Entonces, de menos infinito a menos 2, la derivada quedaba por abajo del eje, o sea que es negativa. Entre menos 2 y 2, ¿quedaba por arriba del eje o por abajo? Por arriba ahí. Entonces es positiva. Entre 2 y 3, no la tengo en mente esa, la verdad. Entre 2 y Positiva 3. también. Aguánteme, perdón. No es que no confíe ¿No sería positiva también, profe? No es que no confíen en usted, pero quiero fijarme. Entre 2 y 3, claro, este cachito, ¿no? Acá. Voy a usar otro color. Entre 2 y 3 queda por arriba del eje. Muy bien. Muy bien, positivo. Bien, positiva. Entre 3 y 4 queda por arriba o por debajo. Es negativa. Negativa. Y de 4 más infinito quedaba por arriba del eje, ¿no? Sí, por lo tanto es positiva. Positiva. O sea, de la derivada solamente se están fijando el signo, ¿eh? El signo. No se fijen si es creciente o decreciente la derivada. Solamente si es positiva o negativa. ¿Está bien? Bueno. ¿Por qué? Solamente con el signo de la derivada yo puedo decir qué le pasa a la función. Si la derivada es negativa, ¿qué va a hacer la función? Decrecía. Decrece. Si la derivada es positiva, sí. Tengo una duda. En la recta que hizo, a la derecha dice dominio de F. No es dominio de F'. No, es el de la F. Siempre es el de la F y en el de la F marcan los puntos críticos. Ah, ok. Está bien. Entonces, si la derivada es positiva, la función crece. En el intervalo 2, 3, la derivada es positiva, o sea que la función es Creciente. creciente. Si la derivada es negativa, la función es Decreciente. muy bien. Derivada positiva, la función es Creciente. muy bien. ¿Hay máximo, mínimo? ¿Dónde? Hay dos mínimos y un máximo. Dos mínimos. Para ver un mínimo tenía que pasar de decrecer a crecer. De crecer a crecer. ¿En dónde hay mínimo entonces? En el menos 2. Muy bien. Acá hay un mínimo
¿Dónde más? Y en 4 después. Muy bien, mínimo. ¿Y máximo? Para que haya un máximo tiene que pasar de crecer, va creciendo y después decrece. Crece y después. Y en 3 habría un máximo. Muy bien. Un máximo. ¿Está claro? ¿Vamos hasta acá? Siempre me tengo que fijar lo mismo. Me fijo en los candidatos, puntos del dominio donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. ¿Está bien? Y después ver si hay un cambio de crecimiento de f o cambio de signo de f'. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien, eso es para el ejercicio S1. También podríamos, a ver, si yo le preguntaba, a ver, ¿en qué intervalo? Voy a limpiar un poquito esto. A ver, ¿en qué intervalo f es creciente? Ponele, les cambio la pregunta. Si yo les hubiera preguntado eso, ¿en qué intervalo f es creciente? Y ustedes tienen la derivada. ¿Qué tienen que fijarse? Si les pido cuándo f es creciente, ¿qué debería pasar con la derivada? Tiene que tomar Tendría un que positivo. crecer y después decrecer. F es creciente. ¿Cómo relacionaba el crecimiento o decrecimiento de f con la derivada? ¿Qué tenía que fijarme de la derivada? Ahí está en el recuadro. Si era positiva o negativa. Claro, Si la función es creciente, por ejemplo, la derivada es positiva. claro. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿En qué intervalo f es creciente? ¿Qué debería buscar? Busco que f' sea como. ¿Para que f sea creciente? F' tiene que ser Positivo. Claro, sería mayor a 0 positivo. ¿Está claro eso? F es creciente si f' es positiva. ¿Dónde ven? Positiva, ¿sí? Que queda por arriba del eje. F' positiva. Ahí. ¿Se entiende? No estoy diciendo que f' crezca o decrezca. Ojo, solamente me fijo en el signo de f'. ¿Se ve? F' es positiva ahí. O sea, de -2 a 2, en 2 no es positiva, en 2 es 0. De 2 a 3 y de 4 a más infinito. ¿Se entiende esto?
Para ver el crecimiento de f, a ver, esto es importante, lo voy a escribir en grande. Crecimiento de f' tiene que ser positiva. De crecimiento de f' tiene que ser negativa. ¿Está bien? Entonces, conclusión, el signo de f', ¿qué les dice? Dice si f crece o decrece. ¿Está claro? El signo nomás, el signo, positivo o negativo. No me fijo si f' crece, no. Solamente me fijo si es positivo o negativo. ¿Está? Bien. Bueno. Pero como se imaginarán, hay otras formas de ver ese paso 2, de chequear si un candidato es un máximo o mínimo. Yo acá les dejé para que me hagan el dibujito de x cuadrado y de la función menos x cuadrado. ¿Se animan a dibujarlo ahí? En un 30 segundos para dibujar x cuadrado y menos x cuadrado. A ver. Bien, más o menos así a ojímetro, está bien, perfecto. Muy bien. En la función x al cuadrado acá, en 0, ¿qué hay? Una raíz. Sí, pero de máximo y mínimo, ¿qué hay? Hay un mínimo, habría. Claro, hay un mínimo. Y acá en la menos x cuadrado, ¿qué hay en 0? Ahí sería un máximo. Ahí sería al revés, de un máximo. Exacto. Bien, entonces, lo que vamos a tratar de... Uy, bueno, se me va a ir para... La voy a dejar dibujada yo hacia abajo. Es otro criterio, otra forma de darme cuenta si una función tiene un máximo o un mínimo. A ver, ¿qué ocurre en cada caso? Dice, ¿qué formita tiene la función alrededor de x0? A ver, ¿se animan a hacer acá, en este cuadrito, la formita que tenía donde había un máximo y la formita que tenía la función esta que acabo de hacer recién, ¿no? Que acabamos de hacer recién, en el mínimo? ¿Qué formita tiene que tener en un máximo y qué formita tiene que tener en un mínimo? Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Está claro? En el máximo, así, redondito, redondito. Eso, si la función es así, como una cuchara, bueno, sí, pero no importa. La idea es que nos quede claro qué formita tiene que tener. Como una cuchara que te sirve para tomar la sopa. Ahí decíamos que la función es cóncava hacia arriba. Y cuando es así, cóncava hacia abajo. ¿Está bien?
cuando la función tenga esta formita, ¿qué va a haber acá? Si tiene esta formita, ¿qué va a haber ahí? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. Muy bien. Y si tiene esta forma, ¿estamos ahí? Máximo. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta si una función tiene esta formita o esta formita? ¿Con qué tiene que ver eso? Bueno, con la derivada segunda. Esa formita tiene que ver con la derivada segunda. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿se animan a sacar la derivada segunda? Acá para x cuadrado, la derivada segunda y la derivada segunda para esta función. La derivada segunda en cada uno. ¿Cuánto les va a quedar? Da 2 la derivada segunda, ¿no, profe? En la primera sí. Sí. ¿Y la otra? Y la otra da -2. Claro. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahí me quedo. Vale, trata de hacer la patita del do. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a concluir? Se me corre, pero bueno, no importa. A ver. Si la derivada segunda es positiva, acá no debería haber puesto yo. Ahí. Si la derivada segunda es positiva, ¿qué formita tiene? ¿Cuchara para arriba o cuchara para abajo? A ver, me voy a las que había hecho, que son las que conozco, la x cuadrada y la menos x cuadrada. Derivada segunda positiva, ¿qué formita va a tener? ¿Cuchara para arriba o cuchara para abajo? Cuchara que Si es toma positiva, cuchara para arriba. Claro. Entonces, F es, le voy a poner así. Uy. Pasa que no le cambia el color. Así. Tiene esta formita y se llama cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Si la derivada segunda es... mira qué pava que soy. Siempre le puse positivo. Si la derivada segunda es negativa, me va a quedar como la menos x cuadrado, ¿sí? Me va a quedar así, para abajo. ¿Está bien? Cuchara para abajo. Algunos dicen carita feliz, carita triste. Entonces ahí es cóncava hacia abajo o convexa. O convexa. ¿Está bien? Entonces, esta forma de darme cuenta, para que haya un mínimo, ¿qué formita de las dos tiene que haber? Para que haya un mínimo. ¿Qué concavidad? Tiene que ser cóncava hacia abajo. Para que haya un Digo, mínimo. hacia arriba.
Claro, así, ¿no? Cóncava hacia arriba. Para que haya un máximo, cóncava hacia abajo. ¿Está? Y ahora vamos a bautizar. Hay puntos donde cambia la concavidad. Por ejemplo, si ustedes tienen la función x al cubo, fíjense que en esta parte tiene formita de cuchara para abajo. Y en esta otra parte tiene formita de cuchara para arriba. ¿Sí? Acá en cero cambia la concavidad. Esos puntos donde cambia la concavidad se llaman puntos de inflexión. No me voy a concentrar en esto por ahora, pero quiero que sepan que existen. Puntos de inflexión. Sigo con los de los máximos y mínimos, pero bueno, se los menciono para el lunes. Entonces, a ver, vamos a retomar un poquito. Vamos a resumir. Esta es una de las hojas más grosas de la clase de hoy. A ver. La derivada segunda de f, ¿qué es de f'? ¿Cómo completarían? Claro, la derivada segunda de f es la derivada de f', ¿sí? Es la derivada de f'. Entonces, ahora voy a juntar todo. El signo de f segunda, de la derivada segunda, me va a decir si f es cóncava, o sea, si f tiene esta formita, o convexa, o cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba o cóncava. O sea, me va a decir eso, qué formita tiene f, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, pero además el signo de f segunda, ¿qué información me dará de f'? Ojo con la pregunta. A ver, fíjense esto. A ver. Si yo tengo f, el signo de f', el signo de su derivada, el signo de f', ¿qué me dice de f? Te dice si su derivada es positiva o negativa, ¿no? A ver, si el signo de f', si f' es positiva o negativa, ¿qué podía decir de f? Si f' Si es creciente o decreciente. Claro, el signo de f' me dice si f crece o decrece. ¿Sabías? ¿Estamos ahí? Signo de f' me dice si f crece. Uy. Muy bien, si f crece o decrece. Entonces, si yo ahora pienso en el signo de f segunda, va a decir, dice,
Ahora, ¿quién si crece o decrece? El signo de f segunda. Me va a decir si crece o decrece quién. ¿De quién es la derivada f segunda? De f'. Entonces, a ver. Ojo con f segunda. Ojo con ese f segunda. Yo tengo f segunda y me puedo ir. A ver. Esto ojísimo porque es muy importante. Bueno, a ver. Signo de f segunda. Me da información de f y me da información de f'. ¿Qué me dice de f? Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Está bien? De f me dice si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y de f' me dice si crece o decrece. ¿Para qué me sirve esto? No sé todavía. ¿Está bien? ¿Para qué lo quiero? Todavía no sé. ¿Está bien? Para lo de máximos o mínimos necesito ver esto. ¿Está bien? Si tiene esta formita o esa formita. ¿Estamos? Entonces, f segunda me da mucha información. ¿Está? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bueno. Entonces, conclusión. Paso 1 para los candidatos. Puntos del dominio donde la derivada es 0 o no existe. ¿Está bien? Y el paso 2 es con la derivada primera, ¿cómo me fijaba si había un máximo y cómo me fijaba si había un mínimo? Voy a tener que volver a arrancar una reunión donde voy a 5 minutos, ¿sí? Corto pues se me va a ir la idea. Ahí es para el paso 2 para encontrar máximos y mínimos. A ver, el criterio de la derivada primera. A ver, recordemos, para que haya un máximo, tiene que pasar esto. Para que haya un mínimo, tiene que pasar eso. Bien. ¿Qué tiene que pasar con la derivada primera? Acá la f, si esto es f, tiene que pasar de crecer a Decrecer. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el signo de f'? Signo de f', ¿cómo es cuando f crece? Si f crece, f' es positiva. Si f decrece, f' es negativa. ¿Está bien? Y bueno, algo similar, va al revés, quiero decir, pasaba en el mínimo, ¿no? Entonces f decrece y después f crece. En términos del signo de f', si f decrece, f', ¿qué signo tiene?
Es negativa su derivada. Sería Muy, negativa. muy bien. Y cuando f crece, f' es positiva. ¿Está bien? Eso es usando el criterio de la derivada primera. ¿Qué es el criterio de la derivada segunda? La derivada segunda me decía la formita de la función. Máximo, mínimo. Mínimo. Acá, ¿qué signo tiene la derivada segunda? ¿Y qué signo tiene la derivada segunda en este caso? Pienso en las funciones conocidas, las que conocemos nosotros con esa formita. Una era la x cuadrado y la otra la menos x cuadrado. Esta del mínimo, ¿a quién se parece? ¿A la x cuadrado o a la menos x cuadrado? Es a la x al cuadrado. O sea que la derivada segunda tiene que ser Positiva. muy bien. Esta del máximo se parece a la menos x cuadrado. O sea que la derivada segunda tiene que ser negativa. ¿Está bien? De la función esto se llamaba f es cóncava hacia abajo o convexa. Y esto es cóncava hacia arriba. ¿Está? El lunes lo que vamos a hacer es un ejemplo para usar el criterio de la derivada segunda. Ese criterio de la derivada segunda es el que se usa en, lo dejé a mano, es el que más se usa para hacer el ejercicio de los problemitas, S4. En general se usa más el criterio de la derivada segunda acá para hacer el S4 que el criterio de la derivada primera. Pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran, ¿sí? Ah, ¿ahí? ¿Esa? ¿Estamos? Bueno, entonces nos vemos sí, nos vemos el lunes, ¿sí? Con el ejemplo de problemitas. Cómo usar este criterio de la derivada segunda. Nos vemos, chicos. Espero ahí que terminen de copiar. Que descansen.